vamos a hablar justo de esto, de violencia en la familia. Cultura de paz, habilidades sociales, negociación, resolución de conflictos, entre otras cosas. Y para eso está con nosotros el maestro Manuel Alonso, consultor especialista en seguridad pública y política criminal, con una carrera policial de más de 25 años, doctor honoris causa por la Academia de Formación y Desarrollo Policial, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza, y actualmente doctorante en Ciencias Policiales y Seguridad Pública. Cuenta con posgrado en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, además de una maestría en Ciencias Penales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es licenciado en Derecho. Es creador del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública y Política Criminal, primero en su tipo en México. Desarrolló el modelo de mesas de seguridad y justicia, primero en su tipo, avalado por el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y actualmente colabora con el gobierno de Aguascalientes en la Secretaría de Seguridad Pública. Me da mucho gusto saludar a nuestro siguiente invitado. Buenos días, maestro, bienvenido. Gracias, Michelle. Te dejo con nuestros promotores y nuestras promotoras. Claro que sí, te agradezco mucho, Michelle, y por supuesto, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto participar en este primer seminario de formación para educación inicial del Consejo Nacional de Fomento Educativo, aprendiendo de corazón a corazón. Le agradezco muy en especial precisamente esta oportunidad al maestro Cuauhtémoc Sánchez Ocio y también agradezco mucho al maestro René Fujiwara, director de Educación Inicial, por esta oportunidad que me dan de poderme dirigir a este foro tan importante de estas promotoras y promotores. Ustedes, promotoras y promotores de educación inicial en todo el país, pues están en las zonas de mayor marginación, en los rincones más apartados de nuestro país, y ya de entrada eso no es nada fácil, ¿no? Están haciendo una gran labor de darle atención a la primera infancia, desde que la mujer está embarazada hasta pues prácticamente los 3 años de edad de los niños. Y esa labor es precisamente muy fundamental. Por eso ese reconocimiento a esa labor que ustedes están haciendo. Sobre todo que el papel que tienen como promotoras y como promotores de educación inicial es de vital importancia también, ya que son el primer acercamiento hacia nuestra sociedad, hacia las madres y padres de familia, en su propio, a veces en muchas ocasiones en su propio núcleo familiar, ¿no? En sus casas. Y bueno, pues ustedes se involucran mucho precisamente a veces con ese entorno familiar, ¿no? Y sobre todo pues dan también esas prácticas de crianza, siempre apoyados por supuesto por CONAFE, brindándole las herramientas para un mejor desarrollo en capacidades. Sabemos que la pandemia que lamentablemente hemos estado viviendo en estos últimos meses, en este año, nos ha traído una etapa de aislamiento, nos ha llevado a enfrentar nuevos retos, como ejemplo, pues esta capacitación a través de herramientas nuevas, o la propia educación que se está llevando a cabo, estos sistemas educativos a través de herramientas nuevas, herramientas en plataformas, y en este caso a través de esta herramienta de YouTube. También nos hemos enfrentado a diferentes tipos de convivencia que las familias pues hoy permanecen en esos hogares, y no siempre el hogar es el entorno a veces más seguro, ¿no? Pareciera contradictorio, pero lamentablemente, como un antecedente en los últimos meses, la violencia intrafamiliar a raíz de la pandemia se incrementó. O sea, eso es lamentable. Sin embargo, tenemos que hacer políticas públicas, programas para ir atendiendo, no más por el tema de la pandemia, sino porque es un problema real que tenemos en México. Por supuesto, por este tema, yo les voy a platicar principalmente sobre los tipos de violencia que hay, ¿no? Cómo prevenirlas, sobre todo tener algunas alternativas para poder, no porque sea nuestra obligación indispensablemente, pero a veces nos sentimos o se puedan sentir ustedes impotentes al saber de un tema de violencia y no poder hacer algo, ¿no? O atenderlo. Entonces, por eso, para mí, el tema de seguridad dentro de la agenda nacional
para mí es el tema número uno, ¿no? Mientras no haya seguridad, paz y tranquilidad, creo que es muy difícil que un país como México pueda seguir avanzando. Y también para mí en el tema de educación, si un niño no vive en un entorno de paz, de tranquilidad, de seguridad, va a ser muy difícil que capte temas de educación, así como cuando un niño no tiene una óptima visión, precisamente no ve bien, o cuando un niño no está bien alimentado, ¿no? Entonces, por eso esta labor que hace CONAFE es importantísima. Entonces, si me permiten, entraré en detalle en relación a esta plática que es sumamente, para mí, sumamente importante y que espero que a todos nos sirva un poquito, ¿no? Entonces, si me ayudan con la presentación, por favor. El tema es prevención de la violencia y cultura de la paz. La que sigue, por favor. Es importante comentar que dentro de nuestros temas vamos a ver 6 puntos. Sin embargo, voy a ahondar más en el tema de la violencia, en el tema de la prevención de la violencia y la paz como un derecho humano y educación para la paz. Los otros temas son importantes, pero creo que vamos a ahondar un poquito más en el tema de la prevención de la violencia. Nos vamos a focalizar principalmente al tema de violencia familiar, violencia de género y, por supuesto, el tema de violencia escolar. La que sigue, por favor. Sobre todo, principalmente comentar que uno de los temas más delicados que hoy tenemos, sobre todo, es que en los últimos años en nuestro país se ha incrementado la violencia, sobre todo en la comisión de diferentes delitos. Cada vez nuestra sociedad es más violenta y, por supuesto, creo que tiene que ver mucho con esa pérdida de valores, con esa descomposición del tejido social, pero también con algunas otras influencias, ¿no? Precisamente hoy si hablábamos también de temas tecnológicos, creo hoy esquemas de comunicación como son series de televisión, como son películas, donde están muy nutridas de temas de violencia, a veces sirven de motivación para mucha gente en relación a este tema, ¿no? Me refiero sobre todo hasta aspectos de series de narcotraficantes y cuestiones de este tipo. Pero bueno, precisamente, ¿qué tenemos que entender por violencia? O sea, ¿qué es la violencia? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o contra otra persona, o contra un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la propia muerte. Tenemos que entender que realmente la violencia no nomás la podemos entender de manera física, sino que ahorita vamos a ver precisamente qué otro tipo de violencia hay que estar observando y atendiendo. De acuerdo al doctor Arturo Silva, en su obra Conducta Antisocial, precisamente la violencia comprende el comportamiento agresivo que usan la fuerza para ocasionar o tratar de ocasionar o amenazar con ocasionar un daño o un trastorno en la integridad física o psicológica de otro ser viviente o de la misma especie. Cuando hablamos de los tipos de violencia, comentábamos la siguiente, por favor. Sobre todo, a lo mejor lo que es más común identificar, pues es una violencia física, ¿no? Estos, precisamente, la violencia física son actos intencionales en que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto o arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona. Eso es como lo más común que vemos o que a veces sabemos o nos enteramos. Sin embargo, le damos muy poca atención o no sabemos a veces hasta identificar la violencia psicoemocional, que son actos o omisiones consistentes en prohibiciones o coacciones, condicionamientos, insultos, también amenazas, el tema de celotipía o precisamente los esquemas de celos en una pareja, la indiferencia,
y sobre todo también esquemas de chantajes, humillaciones, y a veces precisamente las personas creemos que a veces eso es normal, ¿no? Pero sin embargo, precisamente esta violencia psicoemocional a veces es la más dañina, ¿no? Sobre todo porque pareciera que es un esquema normal donde no identificamos y entonces la afectación nos va causando precisamente cada vez mayor daño y sobre todo pues afecta nuestra autoestima. La que sigue, por favor. También hay el tipo de violencia patrimonial, pues que son en actos o omisiones que ocasionen daños directos o indirectos a bienes, muebles o inmuebles. También la violencia sexual, que cada vez también es más común empezarla a ver, que tiene que ver precisamente con acciones o omisiones que amenazan, ponen en riesgo, lesionan la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las personas, que puedan consistir en la imposición mediante la violencia física o psicológica de relaciones sexuales, incluso de la ejercida por el cónyuge o la pareja sentimental o afectiva, la explotación o comercio sexual, el acoso o hostigamiento sexual, la mutilación genital femenina, el empleo de mujeres sin su consentimiento y de niñas en pornografía. Para mí este tipo de violencia es de las más delicadas y en muchos casos o en muchos entornos sociales, lamentablemente cuando son cónyuges, la mujer a veces cree o piensa que por ser la esposa o ser la pareja sentimental está dispuesta a someterse al hombre, sobre todo en las relaciones sexuales o en pedirle ciertas cosas a la mujer. Y bueno, pues en esa conciencia de que pues a lo mejor es su obligación como cónyuge, accede precisamente a ser violentada, por así decirlo. Sin embargo, precisamente se incurren delitos, ¿no? Cuando abusas sexualmente de tu cónyuge o de tu pareja, por supuesto, hasta puede haber el delito de violación, ¿no? Que se tipifica en la normatividad penal. Entonces, a veces a la gente, sobre todo en los entornos donde ustedes trabajan, promotoras y promotores, es complicado identificar por parte, sobre todo, precisamente de las mujeres que están siendo violentadas en el aspecto sexual, ¿no? Y eso es muy delicado, y eso va escalando en violencias, y también va escalando en otro tipo de delitos, como lo dice precisamente aquí el texto, hasta en temas de pornografía, temas de trata de personas también, que precisamente es un delito muy delicado, y por supuesto, precisamente, pues daña esa integridad de las mujeres. También tenemos violencia económica, la que sigue, por favor, y también contra los derechos reproductivos. En relación muy práctica, en relación a la violencia económica, bueno, son acciones o omisiones que afectan la economía del sujeto pasivo a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas. Y lo que tiene que ver con violencia contra los derechos reproductivos son actos o omisiones que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y específicamente el tema de números de hijos, ¿no? En relación también a este tema, pues tiene que ver con el tema de la maternidad elegida y segura, a veces la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, este tema también de violencia es raro que precisamente lo podamos a veces identificar, por supuesto, pero también empieza a ser más común, y si no más común, sobre todo se empieza a conocer más este tipo de violencia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Comentarles en el tema de violencia familiar, precisamente que es uno de los temas para mí más importantes. Yo creo que cuando hablamos del tema de seguridad, creo que en nuestro país lo que nos ha faltado
precisamente es apostarle al tema de la prevención, al tema de la prevención de la violencia y de la delincuencia. Si nosotros focalizaríamos precisamente en apostarle más al tema de la prevención, pues nos evitaríamos tener los problemas que hoy como país tenemos. Quiero comentarles que hoy el delito más recurrente a nivel nacional, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito más recurrente, el delito que más se comete en nuestro país es precisamente violencia familiar. A veces muchos pensamos que pues el robo, los homicidios, serían los delitos a lo mejor más recurrentes, el robo de vehículo, pero el delito que más recurrente o de mayor incidencia delictiva lo tenemos hoy en día es violencia familiar. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, pues desde ahí parte todo, ¿no? Desde ahí parte precisamente las consecuencias que hoy estamos viviendo con una gran escala de violencia y de problemática criminal que está viviendo nuestro país. Entonces, precisamente hay que voltear al tema de atender con políticas públicas, con programas de prevención, de concientización, de socialización, el tema de violencia familiar. ¿Qué entendemos como violencia familiar? La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. Pues en relación a este tema de violencia familiar, lamentablemente en muchos casos no nomás es del hombre hacia la mujer, ¿no? En el tema de violencia familiar también identificamos casos de violencia contra los abuelos, ¿no? Precisamente los hijos contra los padres, principalmente el caso contra las madres. Y a mí, en la última estadística que analizaba yo precisamente de violencia familiar, había un dato pues muy cruel, que en el mes de mayo, sobre todo en las fechas del 10 de mayo, se nos había incrementado en algunas regiones la violencia intrafamiliar, pero sobre todo habían violentado más a las mamás, ¿no? Entonces, esto nos habla precisamente de una problemática grave, que es esta descomposición social, que es esta descomposición de este tejido social, ¿no? Si me apoyan con la que sigue, por favor. Podemos ver precisamente la siguiente estadística, precisamente que les comentaba en relación a la incidencia nacional del 2020. En el periodo de enero a agosto del año 2020, la violencia familiar es el delito que ocupa el primer lugar con mayor incidencia a nivel nacional, con 143,784 casos por este delito, ¿no? Y en la gráfica se puede observar pues que después de violencia familiar, que ocupa el primer lugar, pues está otros delitos del fuero común, lesiones dolosas, amenazas, narcomenudeo, robo a casa habitación, lesiones culposas, despojo, abuso sexual y otros delitos que alteran la libertad personal. Pero bueno, sigue siendo lamentable que violencia familiar sea el primer delito. También, si me apoyan con la siguiente, les quiero mostrar esta siguiente gráfica también, que tiene que ver con la incidencia delictiva. Comentarles que lamentablemente en relación cuando hablamos de violencia, sobre todo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y no se atiende y no se prevé y no se hacen acciones en relación a que esto no quede impune, la violencia va escalando, y un poquito más adelante vamos a ver esta gráfica precisamente del círculo de la violencia. Sin embargo, yo creo que cuando no se atienden los primeros signos de una violencia, esta va escalando, va agarrando peldaños, y a veces el último eslabón lamentablemente conlleva a un tema de un feminicidio, ¿no? Comentarles que hoy, lamentablemente, de acuerdo a las últimas estadísticas,
en México mueren alrededor o asesinadas 10 mujeres al día, ¿no? 10 mujeres todos los días están muriendo asesinadas, y donde hay un antecedente previo que hubo violencia, ¿no? Esta serie de violencias que les acabo de comentar, precisamente que no fueron atendiéndose y que lamentablemente el último eslabón fue el tema de feminicidio. En esta pues, gráfica vemos precisamente en qué ciudades, en qué lugares tenemos mayor violencia. Sobre todo, bueno, pues, aparece en primer lugar la Ciudad de México, Nuevo León, México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo, y bueno, pues así es como está la clasificación. Y ven en la gráfica cómo lamentablemente se ha venido incrementando precisamente por año este tipo de delito, ¿no? Vemos que en el 2015 teníamos 127.424 eventos, en el 2019 casi lo duplicamos, y como les decía yo al inicio de esta conversación, de este seminario, pues lamentablemente la pandemia pareciera que de los temas negativos que ha traído, pues también ha ayudado a que el tema de este tipo de delitos o fenómenos sociales se incremente. La que sigue, por favor. ¿Qué consecuencias traemos en relación a este tema de violencia familiar? Pues, por supuesto, la violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión y discapacidad, incluso lo que les comentaba yo, el tema de la muerte en casos muy, muy, muy delicados. Y ustedes, pues por supuesto, han sabido de muchos casos que últimamente se están dando, ¿no? Las personas que sufren violencia suelen ver afectada su autoestima, su desarrollo intelectual, la creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas y niños y adolescentes maltratados pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades para asumir responsabilidades en la familia o por supuesto, en la escuela, la disminución de su rendimiento escolar o comenzar a relacionarse con personas o grupos que precisamente les atiendan, y por supuesto, pues ahí es cuando se relacionan con grupos delictivos o precisamente se adentran también en temas como el consumo de drogas. La que sigue, por favor. Lo que también queríamos platicar hoy es precisamente este tema que es la violencia de género, ¿sí? Precisamente se entiende por violencia de género cualquier acto, omisión o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas a las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto se ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Sobre todo, pues tiene una característica muy peculiar el tema de violencia de género, sobre todo en los aspectos misógenos en relación a este tema de violencia de género, y que precisamente se trata de una violencia que afecta a las mujeres por mero hecho de serlas, ¿no? De ser mujer. Por eso hablo precisamente de los aspectos misógenos, que es cuando se siente aversión o se siente una desconfianza en contra de la mujer, ¿no? Precisamente en relación a este tema. Y constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca, ¿no? Precisamente en relación al tema de violencia de género, pues hay casos muy lamentables. Hoy en día, de lo último que tenemos en las noticias, el caso de Jessica en Michoacán, precisamente una joven mujer de 21 años que, y en este caso también pues empezaba su carrera como docente, como maestra, y aparentemente todo indica que fue asesinada por Diego N., probablemente su novio, y que pues precisamente son casos que lamentablemente en nuestro país
son muy reiterativos todos los días, ¿no? La siguiente gráfica, les quiero mostrar precisamente cómo viene el comportamiento de la violencia de género. En el periodo de enero a agosto del año 2020, el delito de violencia de género se encuentra ubicado en el lugar número 39 a nivel nacional, mientras que el feminicidio ocupa la posición 46 con 1.541 casos. Y en este caso van de la mano lo que tiene que ver precisamente el delito de violencia intrafamiliar con el tema de violencia de género y feminicidio, aunque se tipifican de diferente manera de acuerdo a nuestra normatividad penal, pero son delitos que van muy de la mano, ¿no? Son delitos que muchos temas de violencia de género se están conllevando en el seno familiar, en el núcleo familiar, precisamente. Y bueno, pues el tema de feminicidio, pues es lo que yo les comentaba, que lamentablemente es el último eslabón de esta escala de violencia que se rompe pues de una manera muy cruel y muy lamentable con el tema de la privación de la vida, ¿no? Entonces, es un tema que también en muchos estados de la República, el tema de feminicidio es un tema delicado donde precisamente hay ciertos estados con gran característica de un alto porcentaje de feminicidios, y en relación a eso, bueno, pues se crean algunas políticas públicas o algunos programas como hasta unidades especializadas de atención a este tipo de violencias, donde precisamente se estén dando toda la asesoría, todo el acompañamiento, todo el seguimiento a las víctimas, y pues no conlleven a un tema precisamente de un feminicidio. Si pasamos a la siguiente gráfica, precisamente en relación a la violencia de género, también si ustedes ven cómo ha venido esa escala en relación igual en el comparativo del 2015 al 2019, y sobre todo precisamente que el Estado de México presenta la mayor incidencia con 1.260 casos por violencia de género en el 2020, y bueno, pues ven la clasificación de cómo están las ciudades en relación a este tipo de delitos. Y la que sigue, la siguiente gráfica, es la que nos muestra el tema de los feminicidios, ¿no? Igual, lamentablemente, traemos un incremento, una escala hacia la alza en relación a cómo ha venido los delitos de feminicidio, y por supuesto también México es la ciudad con mayor incidencia, después le sigue Veracruz, luego Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Morelia, y así consecutivamente. Entonces, pues hay que hacer precisamente una estrategia pública, una política pública precisamente para atender esto, porque han pasado, sobre todo en estas gráficas, si vemos los últimos 5 años, ha venido incrementándose, pero todavía no encontramos precisamente las acciones o los esquemas o los programas que nos ayuden a irlo disminuyendo, irlo atendiendo de mejor manera. Y yo también quiero ser enfático en relación a este tema. Creo que el tema de la seguridad y el tema de la violencia es un tema que nos compete a todos. Es un tema que no nomás tiene que ver con las autoridades. Precisamente siempre es muy fácil cuando hablamos de tema de violencia, de criminalidad, voltear hacia las autoridades y decir que no están haciendo nada. El tema de la violencia y de la criminalidad en nuestro país es un problema multifactorial, que hoy, al analizar cuáles son estos factores que han provocado que hoy en nuestro país esté en esta situación, hay temas estructurales, o sea, factores antiguos, viejos, como es el tema de la pobreza, como es el tema de la desigualdad, como el tema de la corrupción, como el tema de la falta de fortalecimiento de instituciones de procuración y de impartición de justicia, de las propias policías, precisamente que no han sido fortalecidas. Y pues hoy también hay factores contemporáneos o factores nuevos que nos están llevando a esto, ¿no? Y uno de los factores más importantes que yo creo está precisamente esa descomposición social, esa pérdida de valores que se está perdiendo, ¿no? Lógicamente también hay que observar que va
se va modificando nuestro entorno social durante los años, ¿no? Pero, sin embargo, creo que uno de los factores contemporáneos es el tema de esa pérdida de valores del tejido social. Hoy también, dentro de estos graves factores, está el tema de las adicciones. Hemos pasado de ser un país, que éramos un país de trasiego de drogas, a que en los últimos 12 años seamos un país altamente consumidor de drogas, y esto ha conllevado precisamente también al incremento de la violencia, de la delincuencia. Cuando nosotros también analizamos el estatus de muchos de los agresores, analizábamos cuáles son los momentos donde tenemos mayor incidencia o mayor problemática de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, y tiene que ver los fines de semana principalmente, ya sea los sábados, los domingos, ya horarios en la tarde, noche, y sobre todo que el agresor está o está intoxicado por alguna droga o está en estado de ebriedad, y ese es un factor también que ha conllevado al incremento de la violencia, ¿no? Y algunos otros factores. Por eso yo creo que es una responsabilidad social que todos podemos aportar un granito de arena en relación a esta gran problemática que tenemos como nación, como país, y que tenemos que hacer un frente común. Por supuesto, cada quien tiene que hacer su papel, pero creo que tenemos que todos aportar algo para, si queremos tener un país con un mejor entorno de paz y de tranquilidad. Cuando hablamos, si me ayudan con la siguiente gráfica, por favor, en el mismo tema de violencia de género, que para mí es sumamente importante platicarlo con ustedes, promotoras y promotores, que hay una declaratoria de alerta de violencia de género, ¿no? Y que este esquema permite a muchos estados hacer programas y políticas públicas que conlleve precisamente atender con una metodología esta problemática, ¿no? La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mandato directo hacia las autoridades de gobierno de una entidad específica para tomar acciones concretas que solventen una situación extraordinaria de violencia contra las mujeres. El objetivo que tiene esta alerta de género es identificar aquellos territorios en los que los índices de violencia contra las mujeres son más altos, en particular los que tienen mayor incidencia de feminicidios, para establecer mecanismos de acción gubernamental extraordinarios que permitan la solución del problema. Por lo regular, estas ciudades, estos municipios en la gráfica a la derecha, nos hacen alguna referencia en la última actualización de algunas ciudades con el número de municipios que tienen precisamente esta alerta de violencia de género, y que tienen que llevar ciertos protocolos para poder atender este fenómeno de una mejor manera, sobre todo basado en unidades especializadas, unidades que por lo general son de las Secretarías de Seguridad Pública, que son unidades específicas que en muchos casos les llaman policías de género, en algunos casos hasta hemos escuchado policías rosas, que son elementos policiales principalmente en un alta porcentaje mujeres policías con cierto perfil, que son especializados, que son certificados para estar atendiendo precisamente este tipo de fenómenos delictivos y darle todo un seguimiento precisamente a los casos de violencia de género. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En relación a esta gráfica o a esta diapositiva, la clasificación de la violencia de género contra las mujeres en el año de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos como la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Violencia feminicida, precisamente es una de estas manifestaciones de violencia, es la feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado, y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta. En este caso, precisamente, lamentablemente, el tema del feminicidio en muy pocos casos llega a judicializarse este tipo de delitos, y sobre todo de que el responsable pague precisamente ese delito que cometió, ¿no? Eso es por eso que de repente hay esas demandas sociales en relación a que siguen los feminicidios y pareciera que esto no para, ¿no? Pero es una mujer. Y cuando hablamos precisamente de violencia de género, cuando hablamos de género, se refiere precisamente a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a hombres y mujeres, es decir, características que social y culturalmente han sido identificadas como masculinas y femeninas, que abarcan desde las funciones que históricamente se les ha asignado a uno u otro sexo, tales como proveer contra cuidar, ¿no? Las actitudes que por lo general se les imputan, racionalidad, fortaleza, asertividad para los hombres. O sea, hay ciertas características para hombres y hay ciertas características para mujeres, y donde podemos diferenciar entre lo que es sexo a lo que es género. En la siguiente lámina es precisamente el ciclo de violencia que les quería yo comentar hace ratito, que para mí también es muy importante esta gráfica, porque cuando hablamos de violencia de género y hablamos de este ciclo de violencia, existen 3 fases en que se produce y se reproduce la violencia. La articulación de estos momentos da origen a lo que conocemos como círculo de la violencia. El primer paso, por así decirlo, es la acumulación de tensión. Ese es como inicia este ciclo, ¿no? Y esta es la fase más difícil de identificar. Su elemento principal es la violencia psicológica, en la cual el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia y frustración. Insulta por a la mujer, la aísla, la critica, humilla a la mujer, la responsabiliza de su estado de ánimo, la cela, le deja de hablar, discute, a veces la critica físicamente. Entonces, y a veces este ciclo, por eso hablamos de que es a veces complicado identificar, en muchos casos, sobre todo en ese entorno social de las mujeres, o a veces con esa falta de información que no tienen las mujeres o las víctimas, creen que es normal, creen que es común, y en algunos casos nosotros hablamos que hasta pareciera que es cultural, ¿no? Que la mujer entiende, porque así lo vio desde que era menor, desde que era niña, que el hombre tiene que hacerle todo esto a la mujer, y es un grave error, ¿no? Entonces, este es el primer ciclo, y luego pasamos al segundo, donde se da el estallido de la violencia, donde precisamente es el resultado de la tensión acumulada. Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor y pierde el control de la situación. Después del incidente violento es posible que el mismo agresor intente atender las lesiones de su víctima o la lleve al hospital argumentando que se trató de un accidente. Si me apoyan con la siguiente lámina, precisamente. En este caso, sobre todo cuando el agresor violenta a la mujer, y si nos vamos a un caso muy concreto, la golpea, la lesiona, en ese momento también el agresor procura tratar de darle como la atención a la víctima, ¿no? En muchos casos, precisamente como dice esta lámina, la llevan hasta los hospitales y ahí argumentan otras cosas, ¿no? La verdad es que cuando llegan al hospital, pues no dice exactamente que el agresor victimizó a la mujer, ¿no? Inventan muchas cosas, y eso también suele pasar precisamente cuando violentan a un menor, cuando violentan a un niño. Y ha habido muchos casos que llegan al hospital y argumentan o inventan que el niño se cayó, que fue un accidente, cuando realmente está siendo maltratado, y a veces uno de los padres cubre al agresor o cubre al victimario, y eso es muy, muy común.
Y la última etapa de este ciclo es lo que se le conoce como la luna de miel. Regresamos a la anterior, por favor. En esta fase se inicia un periodo de reconciliación. El agresor se muestra arrepentido, no por el hecho de haber perdido el control, sino por haberse excedido en la manera de hacerlo. Pide disculpas y promete que el incidente no volverá a suceder. Esto es muy delicado porque tras varias repeticiones del ciclo, la fase de reconciliación desaparece. Es muy común que cuando llegan hasta esta etapa de la supuesta luna de miel, lo vuelve a repetir, ¿no? De que se arrepiente, de que lo perdonen, pero y cuando la víctima accede, pues este ciclo se sigue haciendo y es cuando en muchos casos culmina lamentablemente en un feminicidio, ¿no? Pasamos ahora sí a la siguiente. En relación a qué factores de riesgo encontramos cuando analizamos el tema de violencia de género, pues el de tipo cultural, el de tipo social y el de tipo familiar, ¿no? Sobre todo hablaba yo hace ratito de que en muchas comunidades, en muchos lugares, pues creen que es normal este tipo de violencia de género, este tipo de violencias, ¿no? Y por eso es el estereotipos que van regidos por fruto del aprendizaje previsto sobre los roles en las relaciones de pareja, y los de tipo social, pues, escasez, ausencia de recursos económicos, trabajos precarios o desempleo, falta de calificación profesional, y considerar los conflictos privados, íntimos, eso es lo que tiene que ver con estos factores de riesgo desde el ámbito social. Y también, por supuesto, pues hay ámbitos de riesgo del ámbito familiar, la estructura familiar rígida, ausente o alejada. Pasamos a la siguiente, porque seguimos presente con los factores de riesgo. Hay también de carácter personal y en cuanto a la figura del agresor, esa legitimación de violencia como forma de resolver los conflictos bajo la tolerancia, la frustración y control situacional de los impulsos, en esa ausencia de empatía, distorsiones cognitivas, dificultad en la esfera emocional, presencia de psicopatologías, conductas de celo, baja de autoestima, inseguridades, consumo de drogas y alcohol. Este tema, insisto, por eso yo creo que es de los factores que conllevan el tema de la violencia en la comunidad. Hoy tiene que ver mucho el tema de los factores de drogas y el consumo de alcohol en temas de violencia, sobre todo en violencias precisamente contra las mujeres o violencia de género. Casi puedo asegurarles que en un 50% va acompañado la ingesta de alcohol o el consumo de una droga con el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay de carácter, también factores de riesgo, hay de carácter personal en cuanto a la víctima, porque tienen dependencia del agresor, actitudes de justificación de la conducta del agresor, ausencia de apoyos sociales, inmigración, minoría étnica, embarazo, discapacidad. ¿A qué nos referimos con esto? Precisamente que en muchos casos las mujeres no quieren denunciar que son víctimas a ese temor, ¿no? Porque tienen una dependencia muy alta en relación a su victimario, o sea, son muy dependientes de él, o sea, porque pues de ahí se sustentan económicamente, porque pues como lo dice en este ejemplo, a veces ya hay un embarazo de por medio. A veces en muchos casos se dan gente que es emigrante, la mujer es emigrante y a veces depende precisamente del hombre para el tema de su nacionalidad o para darle certidumbre o ese estatus en este país. Entonces hay muchos ejemplos donde precisamente la víctima es muy dependiente del victimario. Por eso creo que una de las estrategias que tenemos que fortalecer o hacer como una política pública es empoderar a las mujeres. Mientras a una mujer que es víctima, pero que depende directamente del esposo, del cónyuge, porque él es el que trabaja y ella solamente, al parecer, solamente cuida a los niños, y si el esposo se va a la cárcel porque precisamente lo denunció por violencia de género, por violencia intrafamiliar, pues ella no tiene esas herramientas cómo salir adelante. Por eso pues desiste de esa denuncia o trata de otorgar el perdón, aunque hoy precisamente un delito de violencia de género pues no
no conlleva el tema de otorgamiento de perdón, ¿no? Hoy se persigue de oficio, pero sin embargo, por eso mucho las mujeres, al sentirse indefensas, por llamarle de alguna manera, pues no denuncian. Entonces, creo que lo que necesitamos es que a esas víctimas hay que empoderarlas, hay que capacitarlas, hay que prepararlas, hay que darles fuentes de trabajo, hay que darles una estadía digna en lo que ellas se capacitan, se preparan para poder salir adelante solas y no crean que dependen del victimario, ¿no? Entonces, por eso creo que cuando hablamos de atender esta situación, creo que es un tema que hay que hacer una política pública integral y donde tiene que ver mucho en empoderar a las víctimas, ¿no? Y cuando hablo de empoderarlas es precisamente de orientarlas, capacitarlas, apoyarlas y que tengan las herramientas necesarias para salir adelante y poder tener un trabajo, una profesión y sobre todo precisamente que no tengan esa dependencia. Si me apoyan con la que sí. En relación a la violencia de género contra las mujeres y niñas, es cualquier acción o omisión basada en su género que les causa daño o sufrimiento de diferentes maneras. Y por supuesto, pues esto cada vez también es más común y se da mucho el caso sobre todo de los padrastros, ¿no? Sobre todo en los abusos sexuales también. Se da mucho que el victimario es el padrastro, o sea, no es el papá consanguíneo, que la mamá hizo vida familiar o hizo un cónyuge con otra persona y en ese aspecto entran muy alto riesgo las niñas, ¿no? Principalmente las niñas, también los niños, pero también muy exponencialmente las niñas, ¿no? Y se ven muchos casos lamentables donde los padrastros abusan sexualmente de las menores y de los menores, las golpean, las maltratan, y esos son temas que son muy comunes ya verlos en los entornos, si se les puede llamar familiares, ¿no? La que sigue, por favor. Estos son los tipos de violencia, que son 5 tipos de violencia en contra de las mujeres y niñas, ¿no? Principalmente, que es la sexual, que hemos platicado de ella, viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad, la patrimonial, sustracción, destrucción de objetos y documentos, la física, pues golpes y lesiones, la económica, control o privación de ingresos económicos. También se dan muchos casos de esto, que el que controla el tema económico y de lo que a veces ingresa por parte de la mujer, pues el quien lo controla y lo maneja es el hombre, y de ahí conlleva un control en contra de ella, ¿no? Y la psicológica, que es la negligencia, el abandono, el descuido, los celos, las humillaciones y las amenazas. Son los 5 tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Y es muy común que ustedes, como promotoras y promotores, estoy seguro que lo ven, ¿no? En los entornos donde ustedes se desarrollan, donde ustedes trabajan, pues yo creo que lamentablemente es un tema que lo ven, ¿no? Pero que a veces no tenemos algunas herramientas o algunos conocimientos para ver si hay alguna pues, propuesta de ayuda o de orientación o de denuncia en muchos casos. Por eso, aunque el tema no es fácil, yo creo que es donde hay que solidarizarnos todos como sociedad, y no ser ajenos a veces a las cosas. Hoy como país también como ciudadanos, hemos perdido como que esa sensibilidad precisamente de ver lo que está pasando a nuestro lado. Hoy es común en cualquier entorno social que vemos que alguien está siendo víctima en la calle, la están asaltando, la están golpeando, y mejor lo que hacemos es hacernos a un lado como si no viéramos, o si hoy vemos ejecuciones, pues ya hasta se nos hacen comunes, ¿no? Escuchar en las noticias, ver este tipo de noticias, como que hemos perdido esa sensibilidad, pero sobre todo como que esa responsabilidad social. La intención precisamente de platicar con ustedes, precisamente en este primer seminario de formación para educación inicial de CONAFE, pues es precisamente que tengan esta información y estos conocimientos a un tema tan sensible. Si me ayudan con la siguiente, por favor.
Y tenemos, ya vimos precisamente el tema de los tipos de violencia y les quiero comentar muy rápido las modalidades de violencia contra las mujeres y niñas. Una cosa son los tipos de violencia y estas son las modalidades. O sea, hablo de las modalidades es precisamente en los entornos donde se conlleva este tipo de violencia. Por supuesto, la familiar, la institucional, en las comunidades o en la comunidad, en las zonas laborales y docentes, y por supuesto la modalidad de feminicida, ¿no? Que también ya la hemos platicado. Estas son las modalidades de violencia que principalmente se dan y que muchos de ustedes, bueno, pues en el entorno donde están ustedes prestando esta gran labor, pues sobre todo se dan en el tema de la comunidad y que tiene que ver también con el tema laboral y docente, ¿no? Pero sobre todo en la modalidad de la comunidad. La que sigue, por favor. ¿Qué protocolos y redes de apoyo se pueden tomar en cuenta en relación a este tema? Porque pues estamos hablando, esta primera etapa de la plática, pues ha conllevado a tratarles de dar información muy general, precisamente de nuestro tema, que tiene que ver precisamente con los tipos de violencia. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia familiar? La violencia de género, y sobre todo, bueno, pues el tema de la violencia escolar, que tiene que ver precisamente en los entornos educativos y precisamente al interior de las instituciones educativas, con precisamente lo que coloquialmente conocemos con el nombre de bullying, pero más que nada es violencia escolar, y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ¿qué protocolos y redes de apoyo pueden ayudarte ante una situación de violencia, ¿no? Sobre todo, pues, algunas recomendaciones que están en esta lámina. Habla con alguna persona de confianza que te escuche y respete, sobre todo, pues, la mamá, una hermana, una amiga, una maestra, un promotor o otra persona, ¿no? De toda la confianza. Buscar orientación con personas que conocen el tema. Sobre todo en todos los estados hay instancias municipales y estatales, instancias de la mujer, institutos municipales de la mujer, institutos estatales de la mujer, o organizaciones de la sociedad civil que precisamente atienden este tipo de temas, tienen muy claro y con especialistas todo el protocolo de seguimiento y de atención para atender este tipo de problemáticas, ¿no? También recuerda, si no recibes el apoyo que necesitas en el primer intento, no hay que desistir, búscalo en otro lugar, en otra persona. Por lo regular, a veces no encontramos la respuesta que queremos en la primera instancia, o a veces también hay negligencia por parte de algunas autoridades, pero no hay que desistir, hay que recomendar que se siga intentando acudir ante las instancias necesarias. Hay que informarnos, ten presente que los problemas no se resuelven con el tiempo, sino por el contrario, se pueden agravar si no se atienden, y ya lo que les he puesto como ejemplo, pues temas delicados como feminicidios, ¿no? O homicidios. La que sigue, por favor. En esta, pues vemos precisamente qué se puede hacer si tu integridad está en peligro, ¿no? Sobre todo, bueno, pues es importante a veces que sepamos y sobre todo que recomendemos. Es como los protocolos de protección civil. Yo creo que este protocolo y redes de apoyo también a veces tenemos que tenerlo muy presente como una cultura, ¿no? En relación a que tenemos un plan de seguridad tomado, medidas preventivas, guardando objetos personales en una bolsa y llevarlas con alguna persona de confianza, donde tengamos a la mano precisamente el acta de nacimiento, un duplicado de llaves de la casa, identificación oficial, cambios de ropa y directorio telefónico. Voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué puedes hacer ante una inevitable situación de violencia? Inventa una palabra clave, cambia constantemente rutas, identifica uno más vecinos a quienes puedas hablarles, ¿no?
En la siguiente, bueno, pues prevención de la violencia. Hay que apostarle a la prevención. Prevenir es prever. En ese sentido, la prevención de la violencia consiste en identificar y aplicar las medidas necesarias para anticiparse a cualquier situación que implique violencia. Y la violencia es un fenómeno multifactorial. Por ello, la prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida. Por eso, insisto, para mí fue una gran oportunidad, está siendo una gran oportunidad poderme dirigir hacia ustedes y agradecer precisamente a CONAFE esta gran oportunidad, porque creo que el tema de la seguridad empieza desde ahí, ¿no? Empieza desde construirse desde la infancia y desde el hogar y con la educación, ¿no? Identificación, casos de violencia o conflictos, que es la siguiente lámina, por favor. Mantiene una relación con su agresor, al que se agradece intensamente sus pequeñas amabilidades. Niega que haya violencia contra ella, niega que sienta ira o malestar hacia el agresor, está siempre dispuesta para tener contexto al agresor, ¿no? Pues esto pareciera normal, pero es cuando una víctima psicológicamente da esas características, ¿no? La siguiente, identificar el caso de violencia o conflicto. Creo que las personas que desean ayudarlas están equivocadas, sienten que el agresor la protege, le resulta difícil abandonar al agresor, ya les decía yo por qué, y tienen miedo que el agresor regrese por ella aun cuando esté muerto o esté en la cárcel, ¿no? ¿Cómo podemos identificar precisamente el caso de violencia? Sobre todo, ¿qué señales en la siguiente lámina, por favor, de niños, ancianos o discapacitados? Sobre todo el tema de niños. Se trata de casos de negligencia, falta de atención. Las señales son desnutrición, deshidratación y falta de higiene. Si el maltrato consiste en amenazas, burlas, humillaciones, se presentan llanto, insomnio, confusión, pasividad, huida del contacto visual, temor y ansiedad, ¿no? Me voy a saltar las que siguen porque son algunos ejemplos, pero que ahí les dejo en relación a algunos ejemplos de cómo se manifiestan este tipo de casos en niños, sobre todo, ¿no? Y me seguiría yo en la siguiente lámina, donde ya hablamos muy rápido de la paz como un derecho humano. Debemos de entender que la paz realmente hoy en día y tuvo que haber sido siempre así, pero hoy es donde mejor lo estamos contextualizando. Pero la paz es un derecho del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos titulares, además de un valor que debe regir las relaciones internacionales. Así lo entendemos muchas organizaciones, ciudades e instituciones públicas. Así también lo entienden muchas personalidades públicas que, como nosotros, están convencidos de que la paz debe regir las relaciones humanas. Entendemos que no existe paz sin respeto de todos los derechos universales para todas las personas. Cuando hablamos de esta paz como un derecho humano, no nos estamos refiriendo a esa paz que se da en los temas precisamente de guerras entre estados, ¿no? En conflictos ibéricos, conflictos armados, sino hablamos de esa paz social, de esa paz en comunidad, y que es un derecho inherente a nosotros. Es uno de los derechos más importantes que todos los mexicanos, que todas las personas tenemos que tener, y sobre todo las niñas y los niños, ¿no? La siguiente, educación para la paz, los principios para una convivencia pacífica entre pueblos y grupos sociales se ha convertido en un imperativo legal. Ahora se trata de conseguir que el derecho formal de la paz se convierta en un derecho real. ¿Y qué hacemos para la mediación para la paz? Es importante que ustedes tienen muchos temas que se enfrentan en la sociedad, ¿no? En los entornos con muchas necesidades donde ustedes trabajan, donde ustedes están, y hoy se le apuesta precisamente, o yo creo que hoy se le tiene que apostar a la resolución de conflictos a través de la mediación, para que esos conflictos no escalen. Voy a tratar de esta última parte, de más que darle seguimiento a las láminas, explicarles un poquito este tema de la mediación, porque hoy tenemos que atender a la mediación, porque si nosotros no atendemos la atención de estos conflictos, que a lo mejor empiezan en una baja escala, en un pequeño conflicto entre vecinos, por así decirlo, entre casas
similares o que están en una misma comunidad y que a lo mejor fue la diferencia porque, no sé, una gallina se pasó del lado de mi casa, y de ahí empieza un conflicto. Si nosotros no empezamos a atender esa mediación o se dio una discusión por un malentendido, si nosotros no tenemos como una medida alternativa de solución la mediación, pues precisamente es donde nos escala que si no se atendió, si no se dio una mediación, no se atendieron a las partes, no se escucharon a las partes, nos va a poder escalar hacia un delito que pues precisamente después tenga que ser con otro tratamiento, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante que cuando estamos buscando el tema de la paz, cuando hablamos de la paz en nuestro entorno social, tenemos que pues ver esta medida alternativa que es la paz. Y hoy, a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado que hay hoy un sistema penal acusatorio y precisamente dentro de este sistema penal acusatorio donde busca que haya menos gente en prisiones, pero no con esto, no busca que se atienda la problemática de violencia y de criminalidad, pues busca un esquema alternativo de mediación, ¿no? Si me pueden poner, creo que sí es importante, la lámina donde habla precisamente en esta mediación quiénes son los que participan, pues la víctima, el victimario, la víctima es a la que le tienen que reparar ese daño, el victimario es el que hay que resocializar, porque muchas veces al victimario es al que no atendemos también. Ese es un tema que hemos perdido. No estamos atendiendo al victimario, nos vamos por la víctima nada más y al victimario no lo estamos resocializando. Y también, sobre todo, pues el tema de la comunidad, pues es reconstruir la comunidad, reconstruir nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, por eso también es importante el diálogo en la resolución de conflictos, ¿no? No es un tema que ustedes como promotores tengan que hacer, pero que en el día a día, sin que ustedes sean como la autoridad responsable de esa mediación, pero sí en algunos casos su misma actividad las lleva a estar en medio. Entonces creo que si ustedes, por supuesto, tienen una guía muy básica en relación a cómo puedo ayudar un poquito a mediar esos conflictos que son mínimos por lograr, pero que después pueden escalar en otros aspectos. Mucho también se da en los ámbitos escolares. Muchos problemas inician con los niños, con los alumnos, y después escala a los padres, después escala a familias y después escala a delitos. Por eso creo que siempre hay que tomar en cuenta para el diálogo que haya una resolución de conflictos, la empatía, la disposición, que haya escucha, que haya asertividad, entre otras. Y esto siempre también ayuda, precisamente hay que escuchar a las partes. A veces despresurizar un conflicto, a veces cuando se habla de un conflicto pensamos en un tema negativo, y entonces siempre pensamos que el conflicto es un tema negativo. Cuando se atiende un conflicto, al final del día nos puede traer la gran oportunidad de escuchar a las partes y darle una solución a ese gran conflicto. Entonces, yo sé que esta presentación, por supuesto, se les estará compartiendo a todas estas promotoras y por falta de tiempo, pues me estoy avanzando porque sí me gustaría precisamente irme a un tema de preguntas y respuestas, si es que las hay. Pero para concluir, yo creo que debemos hoy como sociedad hacer un frente común y hoy es una gran oportunidad, yo así lo veo y lo he platicado tanto con el maestro Cuauhtémoc Sánchez como también con el maestro René, que hoy este esquema educativo de que hoy acudimos a estas plataformas con base a esta lamentable pandemia, pero también hoy creo que es una gran oportunidad de que por primera vez podamos hacerle llegar las herramientas de prevención contra la violencia y la criminalidad a los LECs, a los promotores, en un futuro, ¿por qué no a cualquier profesor? Y que también esta información de prevenir les llegue a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, que conozcan esos derechos que tienen como mujeres, como niños, como niñas, y sobre todo los mecanismos alternativos para atender esta problemática. Hoy en día se han hecho muchas leyes, muchas normatividades para atender a las mujeres, y a veces las mujeres creen que no hay esas leyes o las ignoran, pero creo que hoy es una gran oportunidad
de tener esta información y por supuesto yo me reitero con la mejor disposición de poder estar atentos si hubiese alguna situación de a lo mejor los puedo guiar o atender con mucho gusto. Entonces, hagamos un frente común para mejorar la prevención de la violencia y construir una mejor cultura de paz desde el ámbito de la educación. Maestro, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia. Tenemos muchas preguntas. Muchas nos dicen que quieren escribirnos en privado para temas personales. Entonces, bueno, también los vamos a atender. Se los vamos a hacer llegar a nuestro ponente con mucho gusto. Y nos preguntan, ¿qué podemos hacer si identificamos que hay madres y niños que viven en violencia? ¿Hasta dónde como promotores podemos intervenir? Mira, como cualquier ciudadano, creo que cualquier delito se puede denunciar. Sin embargo, a veces desconocemos qué instancias o qué instituciones. Lo más práctico es precisamente marcar al 911, ¿sí? O al 089. ¿Qué diferencia hay entre el 911 y el 089? Que el 089 es una denuncia totalmente anónima, ¿no? Y donde se respeta precisamente esa discrecionalidad de parte del denunciante, pero también en cada estado, en cada comunidad, pues hay instancias de la mujer encargadas de la atención y el seguimiento. Sobre todo las fiscalías de los estados tienen áreas especializadas, tienen centros de atención para la mujer, que son fiscalías especializadas que atienden todo lo que tiene que ver con delitos de violencia contra los niños, las niñas y las mujeres. Y también hay un sitio en internet o virtual que es la UAT, que viene, si no se las paso, UAT, que es la Unidad de Orientación, Atención y Resolución Inmediata, que donde a través de ese mecanismo nosotros podemos precisamente denunciar. Y creo que sí hay, digo, aunque no es una responsabilidad inherente de parte de los promotores, creo que sí tienen las herramientas, hoy podrían tener las herramientas de cómo ayudar a esas víctimas, ya sea mujeres, ya sea niños o niñas, precisamente de que haya la autoridad corresponsable o la autoridad correspondiente que precisamente le dé todo este seguimiento. Insisto, hay fiscalías especializadas, hay áreas, instituciones municipales y estatales que son institutos de la mujer, que están con personal especializado para atender inmediatamente estas situaciones. ¿Cómo podemos abordar el tema de violencia en las sesiones? Sí es un tema muy delicado a trabajar con las familias porque está padre y madre, y en un tema cultural, pues las mujeres no pueden opinar. Hay muchos lugares en donde las mujeres todavía no pueden participar. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que pudieran abordar temas de violencia en las sesiones? Sí, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque ya hablábamos del tema a veces cultural y social que se da en esos entornos, pero creo que hay que manejarlo desde un tema informativo, ¿no? La primera etapa tiene que ser de que nuestras promotoras o promotores empiecen a trabajar como un tema de información, ¿no? En relación a tipos de violencia, ¿no? Sin hacer a lo mejor algunos, por supuesto, señalamientos, pero creo que hay que tomarlos desde el ámbito de información y de concientización, ¿no? Hay que empezarles a dar esa información y esas herramientas a las víctimas o a las mujeres para que en su momento puedan tomar esa decisión. Gran parte de la problemática que hoy sucede, que precisamente por qué quedan impunes ese tipo de delitos, porque es un delito, ¿no? Es precisamente que las víctimas no tienen esa información, no tienen esos mecanismos de información que existen estos tipos de violencia, ¿no? Y lo decía yo, que pareciera que para ellos es común que el esposo la cele de más, que el esposo le diga que está gorda, ¿no? Que el esposo no la deje salir precisamente porque pues la tiene privada prácticamente de su libertad. Entonces, este tipo de violencias a veces no las identifica la víctima y cree que es normal. Entonces, por eso hay que empezar desde el tema de información, ¿no? Sí es un tema delicado, pero hay que hacerlo. Al final del día, el gran reto que tenemos como sociedad es que nos tenemos que hacer corresponsables de esta gran problemática que, vuelvo a insistir, creo que en la agenda de gobierno es el tema número 1.
En los hospitales también se dan casos de violencia contra mujeres embarazadas cuando van a dar a luz. ¿Este tipo de violencia se castiga? Sí, por supuesto. Bueno, o sea, hay, más que temas de violencia, puede ser hasta un tema de negligencia médica, ¿no? Pero cualquier maltrato, cualquier violencia, porque se puede dar desde en un hospital, desde un ámbito de una violencia física, pero también puede ser una violencia psicológica. Entonces, por supuesto, o sea, no el victimario tiene que hacer a fuerza el cónyuge o el esposo, ¿no? Entonces, el victimario puede ser cualquier persona que está ejerciendo una violencia de las diferentes maneras que hemos platicado en esta sesión, precisamente contra las mujeres o contra una niña o contra un niño. Por supuesto que sí se sanciona, y te vuelvo a repetir, sobre todo hoy la ley protege mucho a las mujeres. Hoy hay una serie de normatividades que permiten a la mujer estar protegida, ¿no? Hay tratados internacionales precisamente que protegen a la mujer, y que eso es lo que a veces no conoce la mujer, ¿no? Está desde la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para la protección de las víctimas, o sea, la Ley General para la igualdad entre las mujeres y los hombres, Ley para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General de acceso de las mujeres para una vida libre de violencia. Este ha sido también un gran esfuerzo precisamente que han hecho también la sociedad, los legisladores, y creo que eso es lo que hoy nuestras mujeres, nuestros niños, niñas no conocen, ¿no? Entonces, por eso creo que se puede hacer una gran labor de información. Esta pregunta me la enviaron en privado, pero vale la pena comentarla porque seguramente con tu experiencia nos puedes ayudar. Nos comenta una mujer, me imagino que es una mujer, ¿consideras que mi pareja que me ha maltratado solo una vez corre riesgo de volverlo a hacer? Sí, por supuesto. Veíamos el ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, ella tiene que ir identificando, y no es fácil, no es fácil, pero ella va identificando precisamente ese riesgo. Cuando ponemos atención y abrimos ese focus cuando tenemos ya como esta información y abrimos ese focus para entonces ver el tema de los tipos de violencia, creo que para ella puede ser más eficaz identificar que pueda ser ser violentada. Lamentablemente eso es lo que pasa, que cuando ya pasó una vez y llegamos al ciclo de la luna de miel, ¿no? Lo que hablábamos en ese ciclo, es cuando se reconcilia y entonces la víctima accede y entonces vuelve a suceder, ¿no? Entonces, por supuesto hay una gran posibilidad de que si ya fue víctima en una ocasión lo vuelva a hacer, pero también creo que con esta información ella puede ya tener la posibilidad de identificar que pueda haber una segunda ocasión y ya que no se dé, ¿no? Ella entonces tomar precisamente esas medidas en relación para que no suceda esa situación, porque lamentablemente digo, y no, claro que no queremos que suceda, pero en muchos casos el último eslabón que se rompió es el que te comento, el feminicidio, y eso es lo que a veces la víctima no capta, que eso puede llegar a suceder, ¿no? Entonces hasta por eso platicaba yo un poquito el tema del caso de Jessica, que ahorita está en las noticias, ¿no? Y como ese hay muchos casos de los novios, de los esposos que ya habían antecedentes de violentación psicológica, física, económica, y bueno, lamentablemente culmina en un tema así, que en ese momento de ira, el victimario priva de la vida a la mujer o la lesiona de manera muy grave, ¿no? Tenemos muchas preguntas, le voy a pedir a mis compañeras si nos pasan un correo electrónico aquí en la parte de abajo para que por favor los casos en particular que nos están escribiendo, no les puedo dar lectura a todos, pero si por favor nos los hacen llegar ahí, con mucho gusto le damos seguimiento. Y una última pregunta, ¿cómo podemos intervenir si la violencia de género está normalizada por los usos y costumbres en las comunidades? Pues es que precisamente no va a haber nada que esté encima, sobre todo en la ley, ¿no? Y hay las instancias, como ya lo he comentado, especializadas para dar toda esa canalización y esa intención. Yo creo que es desde un tema de concientización, de información, de empezar con ese primer paso, ¿no? Me queda claro lo que acaban de preguntar, que lo hablo desde el ámbito cultural. Para muchos en ese entorno de esa comunidad es normal. Es normal que el cónyuge o la pareja o el hombre pueda así tratar a la mujer.
pero eso es parte de por qué tenemos este tipo de consecuencias, ¿no? ¿Por qué tenemos este tipo de problemas y de delitos? Porque hemos dejado que en estos entornos sociales siga pasando los usos y las costumbres. Entonces, creo que algo que tenemos que atender y por supuesto es la cultura de la legalidad, ¿no? Hay que estar dentro de una cultura de la legalidad porque si no sucede este tipo de situaciones. Claro que no es fácil, pero creo que hay que empezarlo a trabajar desde el tema de la información, ¿no? Cuando yo conozco este tipo de casos hay que trabajarlos desde el ámbito de la información y poderle pedir a una instancia especializada que nos ayude al caso concreto. Si se detecta, uno de nuestros promotores, si detecta caso de violación sexual a niños que son menores de 4 años en educación inicial, ¿puede denunciar el promotor como un tercero o a qué instancia acude para denunciar que ese niño tiene violencia sexual? Sí, por supuesto. Este tipo de delitos que clasifican como delitos de oficio, que quien les da seguimiento es el Ministerio Público, que es el representante social, no es un delito de querella, o sea, no es un delito que a fuerza la víctima lo tenga que denunciar. Es un delito grave y entonces cualquier persona lo puede denunciar. Entonces, cualquier promotor, al saber de un delito de violación, por poner un ejemplo en concreto, lo puede denunciar directamente a la Fiscalía. Puede acudir directamente a la agencia especializada, a la más cercana o a la agencia del Ministerio Público más cercana, o lo puede hacer a través del 089 o del 911 que les comentaba. Pero por supuesto, cualquier ciudadano o cualquier promotor o promotor puede denunciar este delito y creo que es hasta como un ámbito obligación social, ¿no? Nos preguntan rápidamente, ¿es denuncia anónima por temor a represalias? ¿Sería anónima esta denuncia? Si es 089, por supuesto, es un sistema de denuncia anónima, ¿no? Okay. Donde entiendo que muchos promotores o promotoras no quieran precisamente tener esa problemática, por así decirlo. Entonces puede hacer a través del 089 o precisamente a través del sitio que les pasé. Se puede mandar un correo y el protocolo es de identidad anónima o directamente ante el Ministerio Público y se va a guardar esa secrecía por parte de la autoridad ministerial. Entonces, 089 si queremos hacer una denuncia totalmente anónima. Perfecto, maestro, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Tenemos más preguntas, pero bueno, te las vamos a hacer llegar para que nos ayudes con el seguimiento. No, pues muchas gracias a todos y la verdad una felicitación a CONAFE por este gran esfuerzo y un saludo con mucho aprecio a todas las promotoras y promotores. Que Dios los bendiga y gracias por darme este espacio.